Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Ya comenzamos con un amigo, que es el primero amigo Nicolás. ¿Se escucha bien? Dígame ok y seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha gente amiga veo que se está incorporando. Qué bueno que se están incorporando. A medida que se van incorporando vamos a ir comenzando. Estamos en un día bastante gris, pero bueno, hay que ver el lado positivo, que de alguna manera nos empezamos a conectar. Entramos en el siglo de la conexión. Y gracias a este virus que nos está volviendo loco a todo el mundo, nos vamos a empezar a conectar cada vez más. Porque esto que estamos haciendo va a quedar ahora ya para siempre, me parece. Bueno, yo le debo mucho de esto que estoy haciendo en este momento, se lo debo a mi hija, que ella es profesora de canto y está con las clases online, y entonces me decía, ¿por qué no daba clase yo, no? Y yo digo, no, he dado clase hace tantos años que nunca grabé clases, y no tengo mi casa preparada como para dar un cursos prácticos. Lo único que puedo hacer es hablar. Y bueno, hablar. Así que bueno, esta idea que surgió hace un mes que se viene madurando, esta idea de empezar a hablar, le dimos este título de charlas técnicas. Y la idea es un poquito hablar de... Los temas los están proponiendo ustedes, ¿no? Porque ya hoy arrancamos con el tema de hojaldre, que es bastante amplio para hablar. Si uno tuviera que hacer una clase práctica de hojaldres con todos los tipos de hojaldre y las formas de hacerla, tendríamos como para 3-4 horas más o menos. Y acá hay muchos pasteleros conectados y saben que tengo razón. La próxima clase, que la semana que viene, que también vamos a hacer en este mismo horario, una de las cosas que me están preguntando es sobre la parte de fermentos, sin entrar en masa madre. Masa madre es una clase especial que voy a hacer, que va a ser la otra. La que viene van a ser distintos tipos de fermentos. Tipos de fermentos como Pulich, Viga, fermentos previos. Hay una serie de fermentos que cada uno tiene un uso diferente en los productos, porque una de las cosas que tienen también problemas mucha gente es que los productos salgan livianos, bien fermentados y que no tengan el sabor a la fermentación, ¿no? Que eso es lo que uno también quiere hablar. Con respecto al hojaldre, se unió un amigo acá, Pedro, que es de Uruguay. Tengo otros amigos que son de Jujuy. Una amiga que también está viviendo en Bariloche, así que veo que por suerte se están incorporando de todas partes, ¿no? Pedrito, te mando un abrazo. Pedrito hoy me pasó una receta que le pedí, que es un bizcocho tipo masa de cremonas, que con él compartimos en un campeonato en Rosario y realmente quedé enamorado del trabajo que hizo, así que hoy le pedí la receta que próximamente con la autorización de él la voy a subir. Está muy, muy linda, muy interesante y muy simple para hacer, pero la verdad que tiene un efecto pero espectacular. Bueno, vamos a hablar un poquito del hojaldre. Creo que todos los que están acá conectados deben haber hecho hojaldre en su vida. Yo el hojaldre lo conocí hace muchos años. Tengo unos años y ya empecé muy chiquitito en esto encima,
Córdoba también está presente acá, San Pedro. Cuando empecé en la panadería que yo empecé, que es una panadería de barrio, el hojaldre que se hacía en aquel momento era el hojaldre que le llamaban el hojaldre francés. Con el correr de los años, ya todavía no cumplido los 14, yo ya estaba en otra confitería y ya estaba como ayudante de pastelero. En esa confitería se hacía un hojaldre totalmente distinto al que se hacía en la panadería. De hecho, en la panadería trabajábamos con margarina, que vamos a hablar también de eso. Y en esta confitería se hacía todo con manteca. Todos los productos que se elaboraban en esta confitería eran con manteca. Desde el hojaldre hasta la factura de grasa. Algo que no es, inclusive hoy en día no es algo normal. Si yo les digo que durante muchos años conviví con gente que hacía la factura de grasa en lugar de poner grasa y margarina como se pone hoy en día, o grasa sola, esta gente la hacía con manteca. La he hecho mucho tiempo yo también y te puedo asegurar que es algo fuera de lo común. Es fuera de lo común. Obviamente que tenés las complicaciones en el verano si no tenés un espacio adecuado. Hablando de la clase que hoy nos lleva a hablar, que es el hojaldre. El hojaldre es también conocido como masas laminadas, que las características que tienen son las distintas capas que se van formando mientras se trabaja y a la hora de la cocción. Es algo que parece simple, pero que tiene también sus secretos. Los hojaldres que más conocemos nosotros en la actualidad y con los que más trabajamos son el hojaldre invertido, que en una época se lo llamó el hojaldre brasilero, nunca supe por qué, a mí que me gusta la historia, nunca me preocupé demasiado por saber por qué se le decía invertido y por qué se le decía brasilero. Invertido ahora sé por qué, pero brasilero nunca supe por qué. Pero bueno, yo lo conocí de esa manera y lo seguí hablando de esa manera hasta que uno empezó a leer un poquito más y era invertido. ¿Por qué? Porque el hojaldre característico conocido era donde se ponía el empaste adentro de la masa y acá iba todo lo contrario, iba la manteca, en este caso que yo lo hacía con manteca, iba la masa sobre la manteca y lo que quedaba adentro era la masa. Por eso se le decía invertido. Son estos dos hojaldres los que más conocemos y se trabaja. Y después hay un tercer hojaldre que se le llama el hojaldre rápido. El hojaldre rápido yo lo conocí como hojaldre holandés, lo conocí como hojaldre escocés. De hecho, cuando yo lo enseño como hojaldre escocés. Que por lo que uno puede razonar a lo largo de este tiempo de trabajar, me parece que debe haber sido el origen del hojaldre. Porque cuando uno después lee un poquito la historia, lo que hablan es que cómo nace. Muchos inventos los provocó el ser humano buscando ese tipo de producto. Otros aparecieron por error. Lo que aparentemente pasó, dicen que el panadero que amasaba se olvidó de poner la grasa, la materia grasa en la masa, y le fue poniendo de a pedacitos, y se encontró que a lo largo de trabajarlo, se encontró con una masa después de la cocción que se separaba en capas. Cuando uno hace el hojaldre escocés, ¿qué es? Poner la harina, la sal, en este caso si lo van a hacer con manteca, con pedacitos de manteca que son cortados como si fueran cubitos pequeños, como si fueran terroncitos de azúcar, o margarina, como ustedes los quieren hacer. Se mezcla todo junto, se hace una corona, se le agrega el agua, se amasa, sin romper esa parte de margarina o manteca. A partir de ahí es cuando uno lo estira y le empiezan a dar las vueltas.
que eso también quiero hablarlo y especificarlo un poquitito, a qué llamamos vueltas simples, a qué llamamos vueltas dobles, a qué llamamos media vuelta, porque ahora lo que antes no se lo conocía como un hojaldre, hoy en día se hacen hojaldres que se le llama medio hojaldre, que es otra forma de dar la vuelta. Todos los días hay una especie de evolución que sale porque uno lo va haciendo, lo va practicando, y cada uno de estos hojaldres que nosotros vamos a hacer, no voy a hacer, perdón, voy a explicar, cada uno de estos hojaldres tienen un uso diferente, porque si uno quiere obtener un resultado muy amplio, yo le hablo, cuando digo un resultado amplio es cuando estoy diciendo esos hojaldres que ustedes los ven que son bien altos y realmente tienen una multiplicidad de capas muy interesantes, que a la hora de cuando uno lo corta y lo prueba, realmente es muy rico, ¿no? Todo esto es muy simple desde la vista del punto de que cuántas materias primas tenemos nosotros para hacer hojaldre. ¿Cuántas materias primas piensan que tenemos para hacer hojaldre? Yo le doy una que es la harina, la simple, la sal, el agua. He visto muy pocos pasteleros a lo largo de mi vida que amasen con leche, pero sé que hay gente que amasa con leche y sé que hay gente que amasa con leche y agua, o sea, que amasan con una combinación de ambos líquidos. Y el otro es la materia grasa. La materia grasa, yo porque me crié en una confitería donde se trabajaba todo manteca, pero no reniego de la margarina porque de hecho lo he hecho en otros lados con margarina y no es algo, es un producto diferente, pero es un muy buen producto. Ustedes saben que hay muy buenas margarinas. Acá me ponen también algo de ácido, vinagre, limón. Yo generalmente nunca le puse, porque trabajábamos todos productos frescos, nunca le puse limón, porque en algún momento de mi vida alguien me dijo que el ácido de alguna manera te mata un poco lo que es el gluten de la harina. Y si bien nosotros para un buen hojaldre generalmente utilizamos una harina 4 ceros, y el trabajo que uno hace con la masa, yo no estoy buscando una masa que sea una masa de pan, que me retenga el gas que genera la fermentación. Acá no estoy generando una fermentación, yo lo que estoy generando es otra cosa. Esto que yo estoy generando es una multiplicación de capas, que de alguna manera la tengo que generar a través de la forma de trabajarlo. Acá me ponen desde Córdoba que el papá la hacía con leche el hojaldre. Yo pienso que la leche por ahí lo que hace es la masa un poquito más pesada. La leche tiene grasa, tiene una porción de grasa, el resto es agua y suero. Y vos lo que necesitas acá es importante con el tema del agua, porque juega un rol bastante importante a la hora del desarrollo. Se van a dar cuenta cuando expliquemos por qué esto desarrolla dentro del horno, y van a ver la importancia del agua. Les cuento una que hacía en la época que era docente en Gato Dumas. Hacíamos una trampa nosotros, en los exámenes le preguntábamos qué cantidad de levadura llevaba el hojaldre para que desarrolle tanto. Los que estudiaban te decían, no, el hojaldre no lleva levadura. Pero los que estudiaban poco y porque no les gustaba mucho la panadería, te decían 20 gramos, 50 gramos, 30 gramos, 25 gramos, hasta que se enteraban de que no tenían, ¿viste? Te decían, mira, yo hubiese jurado que llevaba levadura. Bueno, esto es una anécdota al paso. Cuando ustedes se ponen a trabajar
Normalmente cuando uno hace la masa tiene que tener una cierta elasticidad, pero que no sea una masa muy dura, ni sea una masa muy blanda. Esto es fundamental. Porque nosotros utilizamos una harina de 4.0. La harina de 4.0 es una harina que al trabajarla, yo puedo desarrollar el gluten. Comparándola con la de 3.0, voy a tener que darle un poquito más de trabajo que la de 3.0. Y lo que me va a mí obtener ese desarrollo es que después esas capas de masa van a estar combinadas con las capas de margarina, manteca o el empaste que yo haga. ¿Por qué les digo 4.0? Yo lo amasé muchísimos años con 3.0. Pero como el producto era fresco, nosotros en 2 días ya liquidábamos la masa y hacíamos nueva. A veces sucede que hay harinas que son 3.0 que tienen mucha impureza, lo que se le llama la ceniza. Y cuando ustedes amasan a lo mejor una vez sola en la semana para tener 4 o 5 días, con el correr de los días van a ver que empiezan a aparecer puntitos negros en el hojaldre. Eso normalmente te lo da la harina, cuando la harina tiene esa impureza a la hora de fabricarse. Por eso recomiendo la de 4.0, pero si no, lo que tengan. No hay problema con este tema de harina. La cantidad de sal es la cantidad clásica que se utiliza. Siempre lo que se está recomendando es una utilización entre 17 y 20 gramos de sal por kilo de harina para amasar. Y lo clásico toda la vida fue, a la hora de hacer el hojaldre, lo clásico fue utilizar la misma cantidad de harina que de materia grasa. ¿Por qué hago hincapié en esto? Hoy en día creo que casi todas las recetas que figuran están hechas por cada kilo de harina, están hechos al 80%, al 70%, al 75%, al 60% de materia grasa. O sea, se bajó la cantidad de materia grasa con respecto a la cantidad de harina. La masa te va a rendir menos, pero ¿dónde está la importancia de hacerlo partes iguales? La importancia de hacerlo partes iguales es a la hora de la cocción. Si ustedes si algún día tienen tiempo y lo quieren hacer, hagan esta prueba. Hagan un hojaldre, si están acostumbrados a hacer hojaldre, hagan un hojaldre con el 100% de materia grasa y hagan otro hojaldre con el 70% de materia grasa o el 80%. Hagan todo exactamente igual y a la hora de la cocción, al mismo espesor de la masa, fíjense cuál desarrolla más. Y después me cuentan. Yo lo hacía al 100% y les puedo asegurar que el desarrollo que yo obtenía era pero fabuloso. Una vez que nosotros tenemos la masa hecha, le vamos a dar un descanso. Estamos hablando de un hojaldre francés, vamos a hablar del francés. Le damos un descanso. El francés se hace generalmente con el 50%, desde el 50% al 80% de harina para la masa. El resto de la harina va en el empaste. Nosotros si nos tenemos que comparar con las materias primas que tenemos nosotros en nuestro país, con la que tienen, por ejemplo, en Europa, siempre comparamos con Europa porque aprendemos mucho de los europeos y hay una diferencia muy grande de la materia prima que ellos tienen con nuestra materia prima. Ellos tienen, por ejemplo, las mantecas, tienen la posibilidad de que las mantecas de ellas tengan distinto tenor graso, distinto punto de fusión. Y ya vienen en placas, que ustedes llegan a ver las placas, hay videos que se ven, que las pasan por laminadora, y las placas se mueven como si uno estuviera moviendo un papel, y en ningún momento se cortan. Tiene esa elasticidad, que es muy útil a la hora de utilizar una materia grasa, porque la elasticidad de la materia grasa en un hojaldre es tan importante como la masa, porque ustedes nunca se olviden que van a tener una combinación de materia grasa
y masa. A la hora de que empiecen a estirar esa materia grasa y esa masa, tienen que estirarse en simultáneo. Se tienen que producir. Si uno pudiera cortar un hojaldre ya con todas las vueltas hechas, cortarlo y verlo en un microscopio, lo que van a ver a través del microscopio van a ser pequeñas capas de materia grasa, masa. Es toda una multiplicación. Es como si uno estuviera haciendo el renglón de una página, los 20, 30 renglones que tienen. Si ustedes, eso ampliado, pero lo llegan a achicar y van a tener que en 10 milímetros, en 15 milímetros tienen la cantidad de capas que tienen. No está escrito cuántas capas tienen que tener. Eso va también en cada uno. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Cuando ustedes tienen un hojaldre francés, una vez que tienen la masa y tienen el empaste hecho, yo las recetas las podría subir en mi página o acá mismo en Instagram, pero recetas hay tantas recetas como pasteleros hay. Pero lo clásico es, si yo voy a hacer, en el caso de la manteca siempre lleva un poquito más de harina a la hora de empastar que las margarinas. Normalmente se deja en 1 kilo de harina para amasar, se deja unos 100, 150 gramos de harina para empastar en el caso de una margarina. Inclusive hay margarinas que ya vienen empastadas. Entonces vos, si vas a hacer 1 kilo, ya directamente usás una placa de margarina para directamente ya poner esa placa de margarina dentro de la masa y poder estirarla. Recuerden que cuando uno abre una masa y pone la placa de margarina o el empaste que uno haga en manteca y se cierra, al momento de cerrarlo lo que nosotros tenemos que evitar es que se hagan capas muy grandes de masa, que quede lo más perfecto hecho, pero solamente que la masa, por ejemplo, cuando ustedes cierran cierran la tapa, que las tapas se junten de masa, no que se encimen, que no queden pilas de masa y adentro esté la margarina o la manteca, porque ustedes se van a dar cuenta que ese hojaldre rinde menos a la hora final. Eso es importante. Si vamos a utilizar margarinas tenemos distintos tipos. ¿En qué diferenciamos las margarinas? Las margarinas las diferenciamos en los puntos de fusión. Hay margarinas que son para pastelería, que tienen un punto de fusión más bajo que lo que son margarinas que son para hojaldre, que son margarinas más secas. Ustedes piensen esto, ¿por qué los productos de hojaldre, si yo hago un hojaldre de margarina con punto de fusión alto, otro con punto de fusión más bajo, y hago uno con manteca, a la hora de probar esas 3 hojaldres, ustedes van a ver que el que hacen con manteca, se lo ponen en la boca y se disuelve. ¿Por qué? Porque con manteca tienen un 33%, de 32 a 32% de punto de fusión. ¿Qué significa? Que en mi boca, nosotros estamos a 36 grados, eso se disuelve solo. En cambio las otras, ya estamos hablando de los más bajos, estamos hablando de 38 grados de punto de fusión. Ya te cuesta un poquito más. Y las otras hay de 44 y hay de 48 grados de punto de fusión, que son esos hojaldres que a veces uno ve, que lo ven desarrolladito, pero lo tienen que masticar como si estuvieran comiendo un pan crocante. Y no es un pan crocante y es un hojaldre. Que eso también hay que tenerlo mucho cuidado. Lo ideal es la manteca. Lo ideal es la manteca. Pero el costo de la manteca y el costo de lo que sería las margarinas hay una diferencia muy grande. Cuando uno hace factura o lo que puede hacer en un lugar donde puede cobrar como corresponde, lo ideal es eso. Siempre se dice que el secreto de todo profesional es la materia prima que emplea. Y eso es verdad. Pero el tema pasa también como uno lo elabora. Las técnicas que uno emplea para hacer estos trabajos también van relacionados a los equipamientos. No es lo mismo estar haciendo un hojaldre todo a palote o hacerlo con una sobadora. No es lo mismo hacerlo con una sobadora o hacerlo con una laminadora. El tema es cada una de esas
formas de trabajo tienen características diferentes. Si uno va a lo ideal, es una laminadora. ¿Por qué? Porque la laminadora es como una sobadora plana donde uno prácticamente no toca la masa. Cuanto menos toca la masa, menos sufre la masa. Esto pasa no solamente con la medialuna, sino con todos los productos que son laminados, como las medialunas, croissant, roscas vienesas, todo ese tipo de cosas que uno hace como para que uno tenga conciencia de que cada cosa tiene su forma de trabajar. Acá dice, tengo margarina con manteca, ¿puedo hacer el hojaldre? Sí, se pueden combinar los dos, perfectamente bien. Lo que tienen que tener cuidado es cuando combinan margarina y manteca, es que la materia grasa tiene que ser unificada. No tiene que quedar en los empastes pedacitos de margarina y pedacitos de manteca, porque eso a la hora de la cocción el desarrollo es muy dispar. Yo por eso puedo mezclar todo lo que quiero, pero sí lo puedo hacer. Puedo hacer 70 de margarina, 30 de manteca, también lo puedo hacer. Hoy en día hay un par de empresas que tienen unas margarinas que son especiales. Como a mí no me paga nadie, puedo dar marcas, no tengo problema, no estamos en la televisión. Vieron que en televisión si uno da marca se arman los líos, ¿no? Calza tiene una que es las Melange, que es una margarina que se utiliza para medialuna. Puratos tiene otra que yo tuve la oportunidad de verla en Europa, en la fábrica que tienen en Bélgica, y que acá no se fabrica, la están fabricando en Chile, pero ya salió la publicidad de que la traen acá para trabajar. Son margarinas que tienen punto de fusión bajo, pero tienen características muy similares a las mantecas. Yo la he visto en medialuna, no la he visto en hojaldre. Entonces, cuando el día que lleguen esos productos habrá que verlos cómo reaccionan. Con respecto a una vez que nosotros tenemos hecho este hojaldre, yo me hice algunos chivitos, como no tengo, esto es teórico, no es nada práctico, y yo digo, bueno, ¿cómo lo hago? Si ustedes tienen una masa, lo que les quiero mostrar es cómo son el tema de las vueltas simples y las vueltas dobles. Y después les muestro, bueno, las medias vueltas son más fáciles. En pastelería normalmente nosotros utilizamos lo que sería, sí, acá me pone la MTK también va perfectamente bien. Sí, sí. Tanto la de pastelería como la de hojaldre, con las dos salen muy buenos productos. La manterina también sale bien. Hay marcas que tienen muy buenas margarinas. Inclusive, a veces lo que diferencia las calidades de la margarina es la desodorización. Fíjense que eso se hace, muchas de las margarinas son de origen animal. Entonces, a la hora de empezar los procesos animales, lo que tienen que sacarle es el sabor a esa grasa, a ese sebo. Entonces la desodorización de las margarinas es fundamental en el sabor final. Se utilizan esencias de manteca, esencias como para desodorizarla más todavía, y el tema es que uno no sienta ese olor. Si yo tuviera este tipo, por ejemplo, acá es una hoja que yo la dividí en 4, donde le di un número a cada uno de estos. Si yo cierro, una vez que estiro la masa y lo cierro hacia el medio, y cierro acá, esto es lo que nosotros conocemos en la pastelería como vuelta doble o vuelta de 4, porque lo que yo voy a tener acá van a ser 4 capas. En estas 4 capas que yo estoy poniendo acá, yo tengo en cada una de estas capas tengo masa, materia grasa y masa. Después tengo en la otra masa, materia grasa y masa. Y en la otra también. O sea que si yo sumo acá tengo 4 capas intercaladas. En pastelería nosotros siempre trabajamos con vueltas dobles. Pero están también aquellos que trabajan con una combinación de vueltas dobles y vueltas simples. La simple, ¿cómo es? La simple es esto. También
tener una hoja pero dividido en 3. O sea, ¿qué hago? Hipotéticamente yo me imagino dividir en 3, una vez que estiro, hago esto acá y tapo. Entonces, cuando yo veo acá, lo que yo voy a ver son 3 capas. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hacen? Combinan de 4 y de 3. Ahora viene algo importante, que yo siempre lo recalco, lo he recalcado desde el primer día que yo tuve la bendición de poder empezar a transmitir. ¿Qué es? Porque como he visto esos errores, lo he visto en pastelería esos errores, es la combinación de cada una de las vueltas que voy a dar. Porque es como que yo te enseño a vos, dale la vuelta doble. Y después cómo sigue. Porque yo escuché que hay gente que dice, vos ponete la masa, el ancho de la masa, para tu lado del cuerpo, estirala para allá, y después la estirás. Y yo siempre lo que recalco es lo siguiente. Si yo analizo cómo tengo terminada esta primera vuelta, van a ver que tengo esta primera parte que está acá, que es como si fuera el lomo de un libro. Y esto es como si fuera la parte abierta del libro. Lo que yo me tengo que grabar en mi capocha es nunca la vuelta que sigue, darla desde la parte abierta del libro hacia el lomo del libro, ni viceversa. Sino que la vuelta que yo le voy a dar es de la parte esta que está abierta, con la parte que está abierta enfrentada, las voy a dar así. Por ejemplo, si yo tuviera que dar una vuelta doble, me voy de la parte abierta hacia el centro, de la parte abierta hacia el centro, y ahí lo cierro. Y vuelvo a tener una parte abierta, otra parte abierta, el lomo, y la parte enfrentada al lomo. Les pido disculpas porque no tengo un espacio como para hacerlo con masa y que ustedes lo puedan ver, entonces me estoy manejando con esto. ¿Qué he hecho yo acá? Yo acá le he dado una vuelta doble a otra vuelta doble que tenía. Si yo tuviera como costumbre de trabajo, o como me lo enseñaron, o como yo considero que es importante, combinar esta vuelta doble con una simple, haría lo mismo. También las dos partes que están abiertas enfrentadas, doy hasta acá, pasando un poquitito más de un cuarto, y cierro, y acá tendría la vuelta simple sumada a la vuelta doble. Como yo les explicaba que esto es una multiplicación de capas, cada vuelta que yo le doy, sea simple o sea doble, me va a multiplicar la cantidad de capas que tenía. En el caso de que yo tenga una capa de 4, que sería la primera vuelta doble, y le doy otra vuelta doble, lo que yo voy a tener es 4 por 4. Voy a tener, si yo pudiera cortar ahí, tengo 16 capas. Cada capa, ustedes imagínense que cada capa que van a tener es masa, materia grasa y masa. Entonces tengo 16 veces eso. A esa tercera vuelta que yo tengo ahí, le doy, a esas dos vueltas, perdón, le doy una tercera vuelta doble, yo ya voy a tener esas 16 capas multiplicadas por 4. Así que ya tengo 64 capas. No, a ver, ya estoy diciendo cualquier cosa, ya hasta ahora vieron. Son 16 por 4, son 56 capas. A esa tercera vuelta le doy una vuelta más, que serían 4, que es con lo que generalmente trabajamos nosotros. Ya ahí me voy a 56 por 4, ya me voy, 56 son 216 capas. Entonces, ¿por qué le hago esta cuenta? Pues sí, ¿de qué me sirve saber todo esto, esta matemática? Me sirve para saber que si yo cuando termino de cortar pudiera cortar esa masa y mirarla en un microscopio, tengo que tener esas 200 y pico de capas finitas. Y eso es fino, es muy fino. La idea que es, el hojaldre es un producto que es muy rico, tiene muy buen desarrollo. Se pueden hacer tantas cosas como uno se imaginan, que
Vamos a hablar un poquitito de eso. Pero que yo tengo que tener cuidado que esas capas se mantengan y las tengo que cuidar. Si yo las tengo que cuidar, ¿de qué forma la cuido? Es entre capa, entre vuelta y vuelta, darle descanso. Yo no puedo darle varias vueltas, las 4 vueltas enseguida, porque ustedes piensen que están trabajando con una materia grasa y una masa, que a la hora de empezar a estirar, las masas se empiezan como a tensionar, se empiezan a tensionar. La materia grasa no, pero sí la masa. Entonces, y una masa cuando se tensiona a través del gluten que tiene, se empieza a hacer como elástica. Entonces va a tender a irse y a encogerse. Entonces yo le tengo que dar un descanso para que se relaje. Si trabajara con manteca exclusivamente, al trabajar con manteca lo que yo tengo que hacer es ese descanso, dejarlo que se produzca en la heladera. Tiene que ser un descanso entre vuelta y vuelta, por lo menos, si es manteca, en esta época, bárbaro, está fresco. El otro día hizo 1 grado, así que en la heladera trabaja con 3-4 grados, hacía más frío afuera que adentro de la heladera. Pero uno tiene que dejar por lo menos que esté 1 hora como mínimo. Generalmente se aconseja media hora, pero 1 hora no le hace mal. No le hace mal. Para que ustedes descansen, la masa se relaje, le puedan dar tiempo a que esa combinación que tienen dentro de las masas se produzca como corresponde. Y así le van dando las vueltas hasta que llegan a la 4ª vuelta. Antes de empezar a estirar la masa y cortarla, también tiene que darle descanso. Esto, mire, en casi todos los trabajos que uno realiza en la pastelería, uno tiene que tener en cuenta los tiempos de cada uno. Los tiempos de las masas que trabajamos no son nuestros tiempos. Yo puedo estar todo lo apurado que quiera. Me puedo apurar y con una máquina en media hora le doy las 4 vueltas. Corto las piezas, le doy un descanso de 10 minutos y cocino. Pero en 1 hora no voy a tener nunca un buen hojaldre. Grábenselo en la cabeza que todo eso necesita su tiempo. Todo. Es como cuando uno trabaja con levadura y quiere que el producto fermente ya. No fermenta ya. Dale su tiempo porque necesita, todos son seres vivientes que están trabajando ahí adentro por nosotros y necesitan su tiempo para trabajar. Acá no sé quién me escriba, qué desastre mi hojaldre de hoy. Bueno, pero bueno, no hay que desesperarse, no hay que desesperarse. Y otra de las preguntas que me hacen dice, ¿entre vuelta y vuelta espolvorear con un poco de almidón o no? No. El almidón en pastelería no se utiliza, salvo que uno haga, si ustedes van a hacer masa de extruder, o a veces algún tipo de masa filo como para hacer extruder, y se hacen pequeños bollos, se estiran uno arriba de otro, ahí sí se le pone un poco de fécula, o también se utilizan para los pastelitos. En pastelería lo que se utiliza es harina, pero también eso tiene que tener cuidado. Toda harina que ustedes le agregan a una masa, sea para hojaldre, sea para pasar media luna, sea para hacer una rosca, lo que sea, esa cantidad de harina tiene que ser la necesaria como para que no se les pegue, no más de eso, porque si la masa empieza a chupar harina, porque esa harina a algún lado se va, empieza a chupar harina, cambia la estructura de la masa se empieza a hacer más seca, más quebradiza, y lo que yo estoy buscando es que esto no sea quebradizo, ni la masa, ni la materia grasa, tiene que mantener siempre su misma estructura, desde el principio al final. Si cambian la estructura, le están cambiando lo que es la calidad del producto que ustedes están realizando. Y después vienen las preguntas, ¿por qué me salió así? ¿Por qué me salió así? Entonces, eso es lo que me interesaría que se queden grabados. El hojaldre invertido, o el brasilero que yo hacía, acá lo que se hace es diferente. Yo voy a obtener la cantidad de masa que yo voy a obtener es muchísimo menor. Yo le cuento cómo lo hacía cuando estaba en la pastelería. Nosotros al trabajar con manteca,
Hoy en muchas cosas las razono distinto, porque a mí me pasaba como le habrá pasado a muchos de ustedes y a muchos de los que son profesionales ya hecho y derecho, que fueron aprendiendo e hicieron tal cual aprendieron con algunos. Después fueron cambiando, pero en principio lo hacían tal cual. Yo, el pastelero que hacía el hojaldre en la confitería, amasábamos nosotros 2 veces en la semana hojaldre nada más, hacíamos los días martes y los días viernes solamente, y hacíamos bastante cantidad para que nos dure. Y hacíamos, por ejemplo, 25 kilos de harina, de los cuales hacíamos 12 kilos y medio de harina, hacíamos la masa, y los otros 12 kilos y medio de harina lo utilizábamos para hacer el empaste con los 25 kilos de manteca. Le poníamos el 50% de harina para hacer el empaste. Dividíamos en 6 bastones, pesábamos eso, eso es fundamental, el tema de pesar, y hacíamos 6 bastones que le dábamos, nunca se le daban todas las vueltas, en ningún lugar se le dan todas las vueltas, salvo lo que uno haga en el día, pero uno a veces amasa para un par de días, entonces en la heladera siempre se lo guardan con 2 vueltas. ¿Qué significa? Darle una vuelta, darle descanso, darle otra vuelta y ya la envuelven en film, en bolsa, lo que sea, para que no se seque la masa. Ya la guardan en la heladera y lo que hacen siempre es una costumbre de pastelería y de panadería, es marcar con el dedo la masa, le hacen como 2 o 1, lo que tenga, marcado, cosa de que si ustedes amasaron hoy, mañana vengo yo, que no, che, usá el hojaldre que hay ahí, voy, miro, hay 2 marcas, sé que tiene 2 vueltas. Es una costumbre muy de panadería esa, esas 2 vueltas que tienen, uno tiene que, generalmente se le da o la última vuelta o las últimas 2 vueltas antes de cortarlo. Acá me preguntan, para el 1000 hojas, ¿qué hojaldre tendría que hacer? Cualquiera. Después le cuento cómo yo hacía el 1000 hojas hace mucho tiempo. A veces vieron, uno se embarca en hacer algún tipo de producto porque sabe que quedan bien y le dan mucho más trabajo. Cuando después sabes que hay otros pasteleros que hacen otra cosa y no se preocupan, pero bueno, eso va en cada uno, ¿no? Yo le cuento una para echar un poquitito. Yo hacía con el hojaldre virgen, cortaba unos cuadraditos que eran unos 15 por 15 y le daba como 1 centímetro de espesor y hacía un bollo. Ponía las puntas para el extremo, hacia adentro, me quedaba un bollito, los hacía antes de irme, los guardaba en la heladera tapado y al día siguiente estiraba 1 por 1, bien finito, bien fino, lo picaba, cortaba el disco y cocinaba. Y con eso hacía el postre de 1000 hojas, que eran 3 capas muy finitas de hojaldre, hecho con manteca, donde le poníamos el dulce de leche, las nueces picadas, lo tapábamos y arriba hacíamos una mezcla de azúcar común con azúcar impalpable y tenía un hierro grande y quemaba con una plancha completa, quemaba toda la parte de arriba. Y alrededor le ponía un crocante de almendra, a veces le ponía inclusive el hojaldre picado alrededor. Después me cansé de hacer ese tipo de hojaldre, esos tipos de postre de 1000 hojas, eran 3-4 veces por semana hacía, y cada vez que hacían, lo empecé a hacer una vez, ahí se vendían en la confitería 6 en toda la semana, y después empecé día por medio, hacía como 10-12 de eso. Me cansé de hacer eso, pero yo a veces me ponía, ¿viste? Digo, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Bueno, a mí. Bueno, a más de ustedes le habrá pasado eso, que uno siempre busca la excelencia en los trabajos, aunque le dé más trabajo. Acá me ponen 1 kilo de harina, utilizo el 60 para la masa y el 40 para el empaste. Si lo vas a hacer con manteca, te va a salir perfectamente bien. Eso en el caso de que hagas el brasilero.
el invertido, lo que vos tenés, vas a poner el empaste y sobre el ancho del empaste estirás la masa. Vas a estirar, si lo vas a estirar con el palote, un poquito de harina bajo la mesa, un poquito de harina sobre la masa, estirás. Cuando vos lo cerrás, te va a quedar por fuera el empaste. No vas a ver la masa. Sí vas a ver que en la tercera vuelta ya de alguna forma vas a ver que esa masa, ese empaste va a parecer una masa. A mí me dio mejor resultado el sistema invertido que el sistema francés. Eso, yo trabajaba en la confitería Bellas Artes. Bueno, los dueños de la confitería que yo trabajaba eran de Bellas Artes y un par de años se le ocurrió que yo hiciera las empanadas de vigilia para todas las casas, tenían como 8 casas. Y le digo, pero la cantidad de hojaldre que tendría que amasar es muy grande, no, yo le mando. Entonces yo amasaba una parte y otra parte amasaban en la casa central y me mandaban, y tuve la oportunidad de comparar el hojaldre que me enviaban, que era el hojaldre francés, con el hojaldre invertido, que era el que yo hacía. Y les puedo asegurar que a menor volumen, o sea, menor espesor con el mío, salían mejores empanadas que con el otro sistema. Después, por razones de practicidad, uno a veces la deja de hacer, pero bueno, ya después la vida te va llevando a otro lado, ya empecé en otras empresas, fui rotando en otras partes, ya trabajé después en una panificadora y ahí hacíamos más cantidades, se hacía directamente el francés. Con el trabajo con manteca, lo que hay que tener mucho cuidado es con el tema del calor. El tema del calor es algo que la manteca sufre mucho a la hora de empezar los tiempos invernales. Siempre hay una frase que decíamos nosotros, que con frío todos somos Gardel para trabajar manteca. Pero cuando ya empieza la primavera y empieza a avanzar la primavera y empieza el calor, te puedo asegurar que ahí te quiero ver. Entonces, no podés prescindir del frío. Uno, si trabaja en un lugar donde no tenés aire acondicionado, sí tenés que estar trabajando cerca de una heladera. Y en un hojaldre que estás trabajando con manteca, la heladera es fundamental, porque nunca vas a tener masas sobre la mesa. La masa cortás, los recortes enseguida guardás. Los recortes no se amasan. Los recortes se pueden poner dentro cuando a vos te faltan 2 vueltas para darle. La vas estirando sobre la propia masa que vas a hojaldrar, te vas a dar la vuelta que faltan y vas a aprovechar esas masas. Yo cuando hacía las empanadas de vigilia aprovechaba los recortes de esa manera. Y si no, hacía placas de hojaldres que después las pegábamos con dulce de leche y hacíamos con chocolate, con glaseado, hacíamos para vender porciones, para factura, hacíamos todo ese tipo de cosas para poder aprovechar los recortes. El hojaldre, el invertido, yo le daba también 4 vueltas y hubo un tiempo en que tuve problemas y no me salía bien. No me salía bien. Así era, Y vos decías, pero ¿cómo puede ser si yo lo estoy haciendo igual que la semana pasada? Y no me rinde bien. Y yo me acuerdo que me pongo a hablar con un panadero que hacía pan, él estaba en la parte de la cuadra haciendo la parte de panadería, y me ve y me dice, che, ¿qué te pasa? Digo, no sé qué pasó con el hojaldre. Digo, no sale. Digo, no... Yo estoy haciendo igual. Me dice, es la harina. ¿Cómo es la harina? Sí. ¿Cuántas vueltas le das? 4 vueltas. Dale una vuelta más. Dice, yo estoy teniendo problemas con el pan. Así que cuando él me dijo, tengo teniendo problemas con el pan, qué raro, porque es un muy buen panadero. Y uno no había puesto, no había visto el tema del pan. Ustedes saben que le empecé a dar una vuelta doble más, en lugar de 4 vueltas le daba 5 vueltas y solucioné el problema.
Ahora, yo después quedé tan obsesionado con eso que le empecé a dar siempre 5 vueltas. Terminé haciendo el hojaldre con 5 vueltas. Toda la vida después lo seguí con 5 vueltas. Pero lo había hecho de 4. Tuve ese problema, lo solucioné de esa manera y nunca más le volví a dar 4. Hoy le doy 4, obviamente, ¿no? Pero les puedo asegurar que, bueno, son todas cosas que uno fue viviendo a la hora de hacerlo y después solucionarlo. Otra cosa que le quiero recalcar es el tema del cuidado de la masa. Las masas no se tienen que formar cáscara. Cuando uno hace masa y la deja descansar hasta que hace el empaste, la masa tiene que estar tapada. Cuando vos ponés la masa sobre el empaste o le vas a dar la primera vuelta y la vas a guardar en la heladera, envuelta, de tal manera, no sé, en la pastelería hay 1000 recursos. Están las bolsas de azúcar impalpables que vienen, las de fécula, que son bolsas grandes, adentro de las bolsas son bolsas gruesas. Si no tienen eso, pidan film, lo envuelven en film. Siempre hay 1000 formas de poder cuidar la masa. Y si no, pidan esas bolsas de arranque grande y las ponen adentro y la envuelven. La masa tiene que estar siempre, siempre protegidas de las corrientes de aire. Porque a veces uno tiene, aunque tenga la cuadra de trabajo sin puertas abiertas, lo importante es que esto se cuide de alguna manera. Que no se seque, porque no sé por dónde, pero se seca la masa. Esa diferencia de temperatura que hay entre la masa y el ambiente hace de que se seque. Eso es importante. La otra es a la hora de cortar las piezas. Cuando uno corta las piezas, una vez que estiramos, una vez que tenemos las 4 vueltas, que le dimos el descanso, ahí empezamos a hacer las distintas piezas. Si vamos a hacer facturas, si vamos a hacer porciones de hojaldres, si vamos a hacer planchas de hojaldres, discos de hojaldres, si vamos a hacer boleván, fosforito, lo que uno quiera hacer, le van a dar los distintos espesores a la masa, respetando siempre eso. Una vez que terminan las piezas, nunca terminen una pieza y cocinen, jamás, jamás. Tienen que darle por lo menos una media hora de descanso. Si van a hacer de manteca en épocas de calor, ese descanso que sea dentro de la heladera, no fuera de la heladera. ¿Por qué? Porque la manteca empieza a derretirse aunque tenga harina, y eso cuando se derrite después es muy... no van a tener buen resultado, y es como que después empiezan a pensar ¿por qué habrá pasado esto? Esperen que hay un par de preguntas. Acá dice, ¿es mucho más difícil el invertido que el francés? No es más difícil. Son técnicas de trabajo distintas y es como que uno se acostumbra. Por ahí el que se acostumbra con el francés le parece más fácil que el invertido y nunca te va a hacer el invertido. Yo que aprendí del más difícil, para mí hacer el más difícil no me complica y hacer el más fácil es más fácil. Pero en cualquiera de los dos que uno emplee, el resultado final tiene que ser el óptimo. Esto es así, miren, uno puede utilizar el camino que quiera para llegar a un buen producto. Yo la puedo hacer más complicada o la puedo hacer más simple. Si tengo un buen producto, va en la elección de cada uno. Si quieren complicar, complíquese. Si no quieren complicarse, no se compliquen. Si aprendieron con un sistema y quieren un día probar el otro, dense tiempo y pruébenlo. Pero después la decisión va a ser de ustedes. A veces pasa de que uno entra a trabajar en un lugar y ya tiene la costumbre de trabajar de una manera. Y cambiarle la costumbre cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. La cantidad de agua que lleva una masa aproximadamente entra entre el 40 y el 50% de la harina que ustedes empleen. El promedio anda en el 50. Si van a hacer 1 kilo de harina, lleva 500 de agua. Ese es el promedio que generalmente lleva. No lo hagan muy blanda porque después les cuesta más trabajarlo.
yo creo que voy contestando todas las preguntas, ¿no? Bueno, con respecto al tema de descanso, eso es fundamental, el tema de descanso. Otro de lo que también se hace mucho hincapié es el brillo del producto. Cuando uno quiere tener un bien producto, lo que generalmente utiliza es huevo batido. Este huevo batido uno tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo una pieza de hojaldre y lo embebo en huevo, de tal manera que la pieza no se ve y se ve solamente el huevo, ustedes piensen lo siguiente. En el espesor de la masa, ustedes van a tener la cantidad de capas. Es como que yo tuviera este espesor y acá tengo todas las cantidades de capas. Si esto está embebido en huevo, cuando va al horno, el huevo se cocina. ¿Y qué hace el huevo? Hace que se apriete la pieza porque está cocida, no te la deja desarrollar. ¿Y por qué desarrolla un hojaldre cuando va al horno? Las temperaturas, estoy mirando, me queda poco tiempo, estoy mirando el tiempo de cocción. El tiempo de cocción va en función de cada pieza y las temperaturas que se manejan generalmente va entre los 200, depende de los tipos de horno, pero va entre los 200 y los 230 grados. Lo que hay que tener en cuenta es esto, cuando a veces son piezas que son muy grandes, el tiempo de cocción es superior. Entonces ustedes van a ir regulando en función de cada horno que tengamos o trabajemos, es esa temperatura también. Lo que no pueden hacer es, que pasaba en una empresa que yo estuve, que le daban una alta temperatura y vos ves que desarrollaba ese hojaldre y lo mantenían con esa temperatura. Entonces las piezas salían con un color ya muy oscuro, pero cuando salían del horno se venían abajo. ¿Por qué? Porque la alta temperatura hace que el hojaldre desarrolle y vos te engañás con el color, pero resulta que en el centro te queda crudo. Porque ¿por qué crece un hojaldre? Todas estas capas que yo le digo de masa y materia grasa, masa y materia grasa, todo tiene un porcentaje de agua. Ese porcentaje de agua con la alta temperatura, esa agua se transforma en vapor. Y el vapor, por una ley física, tiende a irse hacia arriba. Cuando se va hacia arriba, se encuentran capas diferentes que frenan esa presión que ejerce el agua y hace que el hojaldre crezca. Por eso te digo, es importante la alta temperatura, pero después, en el caso de que son piezas que te van a llevar 30 minutos, como tortas de hojaldres que hacíamos nosotros, vas a tener que bajarle un poquitito la temperatura para que se termine de cocinar. Lo mismo pasa muchas veces con las facturas. Las facturas en el lugar donde va la crema y uno decora la factura de hojaldre, en ese lugar, si vos le das mucha temperatura, te va a quedar crudo. Entonces vas a cortar la factura por el medio y vas a ver que abajo de la crema la masa está toda negra. ¿Qué quiere decir? No se cocinó, quedó crudo. Y estar comiendo una masa cruda de hojaldre, van a probar un borde crocante de hojaldre, que es el borde, y la parte interna cruda. Es feo, no queda muy rico. Me están quedando 3 minutos. Por ahí yo creo que van a quedar algunas preguntas, igual las mandan, no tengo problema, yo las voy respondiendo. Y la semana que viene sí, ya les quiero hablar sobre todo lo que son los fermentos previos para las masas. Y hablamos de las masas fermentadas. Hay montones de cosas que se hacen con hojaldres fermentados, como el caso del croissant, el caso de la rosca vienesa, el caso de las medialunas y toda la variedad de facturas que uno puede hacer. Pero después, todo lo que sea la parte laminada, o sea, todo lo que es laminaciones y hojaldres, hay muchísimas formas de hacerlo. Yo les digo una especialidad italiana como la fogliatella, que es una masa que es agua y harina y sal, que se estira y se le pone grasa de cerdo y se arrolla, se hacen chorizos así grandes de como 10 centímetros, 12 centímetros, se corta, se ahueca y se lo rellena y queda, digo, sí, qué lindo hojaldre. No es un hojaldre de este tipo, es otro tipo de hojaldre. Después tienen algo que también es parecido al hojaldre, que es son distintas especialidades que se hacen
Hay un amigo mío que hace la confitería La Mugué, que lo tengo por acá conectado, que él hace el strudel,